Preguntaremos, considere el árbol dibujado a continuación, supongamos que no se elige como la raíz. Nuestra elección del vértice de la raíz cambia el número de hijos se tiene. ¿Qué hay del número de nietos? ¿Cuántos hay de cada uno? Así que para empezar, observe si es la raíz, ya que es adyacente a B y F tiene 2 hijos, pero nuestra pregunta es ¿cuántos hijos lo tiene cuando E no es la raíz? Así que digamos, por ejemplo, B es la raíz. Notemos que E y F son adyacentes, pero está más cerca de la raíz, que indica que E es el padre y F es el hijo, indicando que E tiene un hijo, y si cambiamos la raíz a digamos que sé que no cambia E, y F aún están adyacentes E está más cerca de la raíz E es el padre y F es el hijo, y si movemos la raíz al lado derecho del árbol digamos que hacemos F la raíz E y B son adyacentes pero E está más cerca de la raíz, lo que indica que E es el padre, y B es el hijo E todavía tiene un solo hijo y lo mismo es cierto si hicimos, digamos H, la raíz. De nuevo aún E y B son adyacentes E está más cerca de la raíz E es el padre, y B es el hijo E todavía tiene un hijo. Así que si es la raíz, E tiene 2 hijos, sin embargo, si E no se elige como raíz, siempre tendrá un hijo, como resultado del número de hijos que tiene. No cambiará si E no es la raíz, y ahora consideremos a los nietos de E. Recuerde que los nietos son hijos de niños, así que si es la raíz, observe cómo E tiene 6 nietos a C de G, H e I son hijos de los hijos de E, pero de nuevo la pregunta trata sobre qué pasa si E no es la raíz, así que digamos que B es la raíz, entonces si B es la raíz F es el hijo de E y F tiene 3 hijos, lo que indica que G, H e I son los nietos de E. Y si cambiamos la raíz, digamos a C otra vez, aún así E y F son adyacentes, donde E es el padre y F es el hijo o F es el único hijo de E que tiene 3 hijos, lo que indica que todavía tiene 3 nietos, y si movemos la raíz hacia el lado derecho, digamos que la raíz es F. Ahora B es el único hijo de E, y B todavía tiene 3 hijos e tiene 3 nietos, y lo mismo es cierto si hacemos que H sea la raíz aún E tiene un hijo y ese niño tiene 3 hijos que son nietos de E. De manera similar, si E no se elige como raíz, no cambiará el número de nietos que tiene, siempre tendrá 3 nietos. Espero que esto te haya resultado útil.